dada la hora, entonces vamos a empezar la grabación. En primer lugar, ¿dudas, consultas respecto a lo último que hemos visto? No. ¿No? Bien. La otra cosa era, pero quizás hagamos eso en la segunda clase. El tema es que con ustedes les voy a dar el viernes, lo más tardar, o sea, el viernes, les voy a enviar una tarea, ¿ya? Y eso sí, me di cuenta como ya estamos en agosto y el tiempo pasa muy rápido. Me gustaría hacer con ustedes también en algún momento algo como una prueba. Y para eso sugiero el siguiente formato. Una prueba serían 3 ejercicios que se van a hacer, digamos, la idea es que yo les voy a dar el viernes en la tarde, les voy a enviar a su correo el enunciado y, y la idea es que la entrega sea el día domingo después lo más tardar. ¿Ya? Para que tenga al menos un poco, algo como de una prueba. Eso, no sé qué les parece, pero la idea Profe, es que o sea, tiene, ¿sí? una tarea como una prueba con nota. Sí, pero que cuente como prueba, Ah, en el sentido de que quiero intentar de lograr hacer 2 pruebas y vamos a hacer en septiembre también una recuperativa. Y de esa manera vamos a tener 3 notas. Una va a ser el promedio de las tareas, porque las tareas son semanales. Y después vamos a tener otras 2 notas que van a ser las 2 pruebas. Y de esas 3 notas después sacamos la nota del semestre. Eso es lo que yo quería proponer. Lo único es que como que la luz cae un poco raro hoy día. Bueno, no sé. No, no es ay, mi profe, pelo. se me está quemando el pan. Disculpe. eh, A propósito de eso, el otro día, el sábado, tuve una reunión de coordinación y antes de eso eché unos trutos de pollo a cocinar. Quería preparar una sopa. ¿Se imaginan? Por lo de la reunión casi se me quema la sopa. O sea, cuando termino, me acuerdo de la sopa y casi no quedaba agua. Menos mal que no se quemó todavía, pero quemar una sopa, eso sí que sería un logro. Bueno, en total, la propuesta es esa de hacer 2 pruebas con una tercera recuperativa y esa prueba recuperativa la pueden dar de todas formas si quieren y esa reemplaza una nota. Se supone que reemplaza una prueba si a alguien no le fue bien en una prueba. Entonces, en total tienen 3 posibilidades para obtener 2 notas de prueba. Y como eso tiene que ser asincrónico, entonces lo vamos a hacer del viernes en la tarde, eh, tipín 5 más o menos, les voy a mandar, y hasta el domingo. Ya. De todas maneras, si ahora no hay mayores reclamos, entonces yo mando las posibles fechas al correo de ustedes.
porque claro que ahora este viernes no lo podríamos hacer, pero sería para el viernes 14. Bueno, profe, sí, igual sería bueno tener las fechas. Ujú. Estaba hablando de las pruebas, pero como dije, y de la evaluación final del curso, digamos, de todas maneras quiero seguir con el tema de las tareas semanales, o sea, en el sentido de que les voy a dar una vez a la semana una tarea y tiene fecha de entrega hasta el día correspondiente de la semana siguiente, ¿ya? Eh, pero además debemos intentar de implementar algo como una prueba y eso lo vamos a hacer en ese formato por correo electrónico y de viernes a domingo. En sí sería suficiente de viernes a sábado, ¿ya? Pero por si cualquier problema pueden tener hasta el domingo. Pero les recomiendo que la hagan el día sábado, ¿ya? O que empiecen el viernes y que la terminen de entregar el sábado. Eso. Ok. Bien. Y les voy a mandar el correo con la propuesta definitiva. Ya, entonces, vamos a... ¿Dónde está? Acá está. Compartirles pantalla. Aquí tengo el chat. Mejor lo hago acá. Esto para allá. Esto para acá. Ya, entonces estamos más o menos bien. Bueno, nosotros habíamos quedado, más o menos por acá, buscando los ceros de funciones, ¿ya? Entonces, ahora vamos a mirar algunas funciones ya más específicas. En este caso aquí, la función potencia, en el sentido, aquí la f de x es x a la n, donde n puede ser un número entero o racional también, ¿ya? En el sentido de que aquí tenemos el x elevado a un medio, que es la raíz de x, ¿ya? Entonces aquí, por supuesto, un medio no es la única fracción posible que podemos formar. Y aquí, si se fijan, tenemos una potencia positiva y aquí tenemos potencia negativa también, ¿ya? Entonces, vamos a ver estos ejemplos, porque esto nos entrega una gama muy amplia de gráficos, ya, gráficos, digamos, esquemas de gráficos, o sea, el tipo base, digamos, básico. Ahora, aquí empezamos con el primer ejemplo, si n es 1, entonces tenemos la función solamente f de x es x, la identidad. Bueno, no sé si se alcanza a ver bien aquí en el gráfico, pero la idea es que esto de aquí, la línea azul, sea la diagonal aquí. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos la parábola estándar, centrada aquí con vértice en el origen, que esa la conocen también del colegio. Esta quizás no la conocen tan bien desde el colegio. Por eso les pido que me hablen, por favor, cuando están con dudas respecto a algunas funciones. Ahora, lo ¿Cuál, profe? particular, ¿La está marcando? no, en ese momento no, pero voy a hacer Ah, aquí unos comentarios. ya. Si se fijan acá, en particular, esta función aquí, cuando x vale 1, entonces, bueno, se supone que aquí también y vale 1, ¿ya? Bueno, no es exactamente el punto, tomemos por acá. Ya, eso. Entonces, aquí en este tramo
la parábola es más o menos de este estilo. Si hacemos aquí el mismo gráfico, coloquemos por acá el 1. Entonces estamos por acá el 1. ¿Ya? Entonces, si miramos aquí esta curva y la comparamos con esta, aquí en este tramo, la cúbica estaría por debajo. Voy a intentar de dibujar aquí una parábola. También va de 0 a 1, pero la parábola va aquí por encima. Y después aquí por debajo sigue. ¿Ya? Bueno, más o menos eso. ¿Ok? En el sentido de que la potencia 3 acá hace que en este tramo del 0 al 1, la potencia se acerque más al eje X. Y si se fijan ahora acá para la potencia 4, entonces coloquemos acá el 1 y estaría por acá, más o menos el 1. Bueno, de hecho aquí está el punto de intersección. ¿Ya? Aquí ustedes pueden ver esta curva aquí está aún más aplastada aquí. ¿Ya? O sea, mientras más grande aquí o sea, más aplastada en el sentido de que aquí en el primer tramo está mucho más cerca al eje X. Entonces, mientras más grande aquí la potencia, si es, digamos, ya, y miramos el intervalo del 0 al 1, entonces más se acerca aquí la curva a lo que es el eje X. ¿Ya? Entonces, eso para distinguir un poco las curvas. Lo que pinté aquí en amarillo, en esta sería la de y igual a x al cuadrado. ¿Ok? Entonces, Profe, ¿sí? ¿podría ser con otro color, por favor? Ah, perdón, Es que es voy a... muy, como muy clarito. Sí, a ver, aquí voy a intentar de pintar por encima en verde. Bueno, aquí la parábola iría, bueno, esquemáticamente ya así. Esto sería Ujú. y igual a x al cuadrado. ¿Eso? Ahora sí, muchas Ahora gracias. sí. Bien. eh, Eso, entonces aquí ese mismo efecto ocurre si, por ejemplo, comparamos acá con el x al cuadrado o si comparamos con la x al cubo, esta también en este tramo aquí va a estar por encima y después por debajo aquí. Del 1 en adelante está por debajo. Y así, digamos, el comportamiento de estas curvas potencia. Ahora, miremos por acá. Aquí tenemos una potencia negativa. Entonces vamos a tener aquí esta parte. Entonces aquí ustedes pueden ver el gráfico es bastante diferente ahora. En particular, aquí para este gráfico tenemos los ejes aquí son lo que se llaman asíntotas. Son valores a los que se acerca la curva, pero nunca toma ese valor. Aquí es lo que me refiero acá. Bueno, si miramos, por ejemplo, aquí este ejemplo, ¿ya? Aquí el eje X es la parte positiva acá, ¿ya? Como asíntota. Entonces aquí, si miramos el 1 sobre X, cuando X es más grande, mientras X crezca, esta expresión aquí cada vez se hace más chico, porque si tengo un 1 partido por 1000, esto va a ser más grande que 1 partido por 1.000.000.
¿cierto? Entonces, esto se acerca al 0 aquí, pero nunca toma este valor. Bueno, y gráficamente significa que, por decirlo así, ya el gráfico se acerca a esta recta mucho, pero no toma esos valores. O sea, en este caso el 0. O sea, para una asíntota vertical, tenemos que observar que aquí esta división no está definida para, o sea, x tiene que ser distinto de 0 para eso. ¿Ya? Entonces, si yo me acerco aquí al 0, por ejemplo, desde la derecha, quiere decir que estoy dividiendo cada vez por un número más pequeño, en el sentido de que 1 partido por un milésimo. Y después tomo como siguiente el 1 partido por un millonésimo. Y ahí ustedes, o sea, como ven, aquí, bueno, eso lo voy a borrar después ya, solamente como Pero comentario. jamás llega a tocar el eje X. El eje Y en este caso. Mm. Porque para x igual a 0 estaríamos en el eje Y, ¿ya? Ujú. Pero para este valor la función no está definida. Si se fijan acá, 1 partido por un milésimo, ¿ya? Si hacemos esta división, esto de aquí es 1000, ¿sí? Sí. Aquí este 0 resultó un poco chueco, ya. Bueno, y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, mientras más chico es aquí el número en valor absoluto, más grande va a resultar aquí este número. ¿Ya? Entonces, borremos por acá, porque eso era solamente para explicar un poco la intención aquí de esto. Ya. Bien. Bueno, aquí tenemos el gráfico para el n igual a menos 2. Acá, o sea, aquí ustedes pueden ver esto ahora como aquí igual tenemos una potencia par, ¿ya? Entonces, quiere decir de que, digamos, siempre los gráficos aquí con potencia par van a ser simétricos respecto al eje Y. Aquí también. Aquí también. Bueno, potencia par. Son simétricos respecto a, al eje Y. ¿Y qué más? Ah, bueno, las potencias impares, como es aquí el 1, el 3 y aquí el menos 1, estas tienen simetría respecto al origen. Acá, eso es simetría puntual. Después vamos a definir también lo que es la paridad, o sea, porque está direccionado de manera directa con eso. Ya, pero miremos acá entonces. Aquí ahora empezamos con potencias fraccionales, o sea, las raíces. ¿Ya? Entonces, en particular aquí, para esta raíz cuadrada, sabemos de que aquí x tiene que ser positivo o a lo más 0, pero no puede ser negativo para que esta función esté bien definida. Entonces vamos a tener gráfico aquí solamente en el primer cuadrante, y este gráfico aquí es esencialmente, bueno, de hecho si toman esta parte aquí de la parábola y la rotan en, ahí, en 90 grados, ¿ya? Entonces obtienen esta curva de acá. Eso se obtiene como de la rotación de la parábola nomás, ¿ya? Entonces, del mismo modo,
tenemos aquí el efecto parecido para la raíz cúbica. Eso sí, la raíz cúbica la puedo tomar de un número negativo también ahora. Y también se obtiene de este gráfico aquí, haciendo la rotación en 90 grados. Y aquí tenemos otro ejemplo, que no les engañe, aquí tomaron 2/3, que corresponde a la raíz cúbica del x al cuadrado, o podríamos tomar la raíz cúbica y todo eso después al cuadrado, ya, pero ahí es cosa de gusto de cómo queremos escribir eso. Aquí lo escribieron de esta forma, por lo siguiente, porque aquí ahora tomamos los valores de esta función aquí y a esto le aplicamos la raíz cúbica, lo que teníamos acá. Ahora, como x cuadrado siempre es no negativo, entonces ahora la función está aquí también bien definida y tiene la simetría aquí también de una, o sea, respecto al eje Y. ¿Ya? Bueno, a propósito, aquí también está la simetría respecto al origen solamente. Bueno, ahí lo que pasa es que estos son algunos ejemplos. Les voy a, o sea, más adelante vamos a ver, no sé si está en ese texto, pero les voy a indicar, no debería estar aquí, el tema de cómo obtenemos después el gráfico de una función que ya tiene diferentes parámetros, diferentes parámetros, y cómo obtenemos eso después a partir de estos tipos de gráficos conocidos. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a ver aquí es el tema de la paridad. Bueno, eso es simplemente una definición. Vamos a decir de que una función es par. Entonces, bueno, para chequear si una función es par o es impar, siempre lo que tenemos que hacer es tomar la función y la evaluamos en menos x. ¿Ya? Esto siempre es nuestro criterio. Ahora, si esto es igual a la misma f de x, entonces hablamos de una función par. Si esto de aquí, este signo menos, entre comillas, sale para afuera multiplicando la f de x, entonces aquí hablamos de una función, o sea, impar. Ahora, lo que sí, una función puede ser ni par ni impar. Un ejemplo. Bueno, ahora tenemos pocos ejemplos, pero les voy a poner un ejemplo chiquitito. Pero creo que lo hemos visto ya cuando vimos repaso. La parte entera, ¿se acuerdan? Clic, clic. De la función parte entera, aquí, f de x. Pero no me acuerdo. No se acuerdan. Esto de aquí, la parte entera. Bueno, esta está definida de la siguiente manera. Aquí lo voy a colocar más bien con palabras. Aquí, la parte entera de x, ¿ya? Es el entero, a ver, más grande que satisface o que cumple que este entero sea menor o igual que este mismo x.
¿Qué significa eso? Aquí arriba voy a colocar el gráfico. Ya. Y bueno, ya no me va a caber muy bien, pero entonces, si yo coloco aquí los enteros, 1, bueno, 2, 3, aquí está el 0, aquí tengo el -1. Entonces aquí también voy a necesitar en algún momento un 1 y el 2 por acá arriba. Ya, entonces, ahora en el tramo para un número entre 0 y 1, por ejemplo, un medio. Para un medio, el entero más grande, que es menor que un medio, es el 0. Entonces, en todo este tramo aquí, la función vale 0. Incluido para el 0, bueno, pero en 1, esto ya vale 1, porque el entero que es más grande, que es menor o igual que el mismo número, que el mismo 1, es el 1, ¿ya? Y aquí, entonces, para el 1,5, por ejemplo, sigue siendo el 1 aquí el valor, hasta que llegamos al 2, y en 2 vale 2, ¿cierto? Entonces, este gráfico escalonado es el de la parte entera. Y si miramos aquí los para números negativos, entonces aquí, si yo tengo el menos 0,5, el entero más grande que está, que es menor que este 0,5, menos 0,5, perdón, es el -1. Entonces aquí sigue este mismo escalón. Bueno, por acá ya seguiría. Entonces aquí, si ustedes miran este gráfico aquí no es par. Entonces, para ver si es par, chequeamos entonces f de menos x. Esto es, o sea, vamos a ver si tiene alguna paridad, ¿ya? Entonces, esto sería, entonces, la parte entera de menos x, ¿ya? Y esto será igual a la parte entera del más x, por ejemplo. Entonces, si miramos un ejemplo acá. Si tomamos aquí el 1,5 para que se vea bien. El 1,5, entonces, aquí, bueno, voy a colocarlo aquí, escribirlo acá, 1,5. Y entonces por acá está el menos 1,5, ¿ya? Entonces aquí ahora podemos comparar los valores. Para el más 1,5, aquí el valor es 1. Para el menos 1,5 es menos 2, ¿ya? Entonces aquí nos basta con el simple contraejemplo en el sentido de que f de menos 1,5 es entonces el menos 2. Y esto es, a ver, voy a colocarlo aquí por un lado. Esto es, por un lado, distinto. Perdón, aquí me faltó el distinto. Ya. Ponamos esto aquí todavía. Esto va a ser distinto a dos cosas aquí, pero para escribirlo en una sola línea. Entonces, por un lado, f de x, f de 1,5, este que es 1, y por otro lado, el menos f de 1,5, ¿ya?
porque este también, o sea, este sería menos 1, y menos 1 es distinto a menos 2. ¿Ya? Entonces, aquí esta función, aquí por lo tanto, aquí esta, por lo tanto, digamos, esta función no es ni par ni impar. Bueno, impar, ya. Profe, Voy a escribirlo acá bien, más cerca. ¿Sí? ¿por qué puso es igual a menos 2 en f de menos 1,5? Si te fijas acá está el menos 1,5. ¿Ya? Sí. Pero el entero más grande que está aquí, que Sí, satisface esta el condición, menos 2. ¿sí? Es el menos 2. Ah, ya, sí. Entonces, por eso tenemos aquí este valor y no coincide ni con este ni con este. Ujú. Profe, ¿Sí? de casualidad está como marcando los cositos, así como marcando los gráficos. Es que no veo el puntero. ¿No ve eso? ¿Qué cosa? Que no lo veo. Ah, se supone que se debería ver por dónde muevo el mouse. A lo mejor en mi computador no sé. Es que no, de verdad que no lo veo. Pero la pantalla la ves, ¿o no? Sí, no, sí, la está compartiendo pantalla y todo, solo que no veo cuando mueve así como el mouse, entonces no sé cómo, Ah, de, como de qué punto está hablando o algo así. ya. Solo veo cuando subraya. Ajá, ok. ¿A alguien más le pasa o solo a mí? A mí también, yo no veo No, me cuando igual. apunta algo. Sí, yo también. Por No, eso le preguntaba antes, porque pensé que a lo ¿Y mejor no así tenía tampoco? puntero. No, eso sí, Sí, el así. mouse sí. Ah, Entonces lo que estaba pasa es que, confundida. para mí en el computador es lo mismo, porque yo utilizo este lapicito en la Ujú. Wacom y muevo y ahora ya no lo ven. No, no se veía nada. Ya, pero si me pongo aquí en el touch del compu, ahí lo Sí, ven. eso sí, ahí está el puntero. Ya. Ujú. Bueno, voy a intentar de tomarlo en cuenta. ¿Ok? Gracias, profe. Bien, lo único es que de ahí después me pongo a rayar después con el lápiz. Bueno, ya, pero tiene coma aquí. Bien. eh, ya, respecto a lo de la paridad de una función, ¿quedan dudas al respecto? A profe, yo la propósito, verdad es que no la entendí muy bien. Esto de, también con el ejemplo del menos 1,5 que tiene que ser menos 2 no, Ah, yo no la agarré. tampoco. Yo tampoco entendí. es que es por la función parte entera, que la definí acá. Esta es la definición como más sencilla para escribirla. Es el entero más grande que igual, este es el entero, ¿ya? Que sigue siendo menor o igual que este número X, que es un número real. Ah, ¿verdad, po? El menos 2 es menor que el 1,5, el menos Eso. 1,5. Ah, ya, ahí está. Gracias. Porque ahí el 1 no sirve acá, porque el menos 1 es más grande que el menos 1,5. ¿Ya? Es que eso lo puse como un ejemplo de una función que no es ni par ni impar. Solo para que no piensen que todas las funciones tienen que tener alguna paridad, ¿ya? Porque ahí arriba los ejemplos que vimos, aquí todos los ejemplos tenían alguna paridad, ¿ok? Pero eso era por otra razón, ¿ya?
Y aquí lo que ilustran también, lo que sí voy a tener que usar ahora esto para poder marcar. Aquí entonces, si la función es par, entonces tiene la simetría con respecto al eje Y, lo que yo les graficaba ahí antes. Aquí está el eje de simetría. ¿Ya? Y si la función es impar, bueno, no se alcanza a ver ahora, ahí. Si la función es impar, entonces tenemos la simetría respecto al origen. ¿Ya? Eso. Entonces, ya contamos con esas propiedades. Bueno, de hecho, aquí respecto a las simetrías, eso se puede usar como también como criterio. Bueno, acá en este ejemplo, perdón, en este ejemplo de gráfico aquí, pusieron una función, pero no pusieron cuál es la función. Pero esta no es ni par ni impar, ¿ya? Porque no hay ninguna simetría aquí, ni respecto al origen, ni respecto al eje Y. Esta función aquí podría ser una función del tipo, ¿ven? Ahí quedo manchando. Podría ser una función del estilo, pongámoslo en azul. Aquí, por ejemplo, la exponencial. Aquí f de x podría ser aquí e a la x. ¿Ya? Este gráfico tiene como mucho la pinta de ser el gráfico de esta función, pero más adelante la vamos a ver con más detalle. Ya, entonces, aquí hay, bueno, vienen más ejemplos y eso, pero no creo que sean tan... Ya, esta parte aquí es la parte que es como la más útil y les va a servir siempre. Esto. Desplazamientos. Bueno, aquí, de hecho, esto es solamente la primera parte aquí. Porque aquí estamos solamente hablando de desplazamientos verticales y horizontales. Y después podemos hacer otras operaciones con los gráficos también para obtener gráficos nuevos. Entonces, ahí arriba teníamos algunos gráficos que ya conocían, o sea, que ahora los podemos considerar como conocidos. Entonces, una función hice una constante. Tomemos la positiva aquí para estos propósitos. ¿Ya? Para que aquí las direcciones queden claras. Entonces, si tomamos una nueva función, que es la antigua función, pero le sumamos la constante, entonces el gráfico o la curva, digamos, se desplaza c unidades verticalmente y hacia arriba. ¿Ya? O sea, porque el gráfico original después, ya, si tomamos esto como gráfico original, entonces, bueno, ya, si aquí el primer caso lo dibujamos en verde, entonces, voy a ver si le achunto. Entonces, si eso lo trasladamos c unidades hacia, o sea, si le sumamos c, entonces el gráfico va a ser más o menos algo por este estilo. Ahí, ahí. Donde esto de aquí, si esto de aquí vale 0, entonces aquí estamos a la altura c. Esto de aquí sería el gráfico de y igual a f de x más c. Bueno, igual, están muy cerca, ya. Y este y no resultó muy... Ya, así.
Y. Ya, ahora está remarcado incluso. Eso, o sea, al sumar la constante, entonces el gráfico se traslada hacia arriba. Si restamos, obviamente va hacia abajo. No, esto, hacia abajo. Aquí, entonces, con la resta. Ahora, la parte que es interesante acá, y que voy a remarcar con otro color, con el verde entonces, si le sumamos en el argumento aquí dentro de la función, si ahí sumamos la constante c que es positiva, acuérdense, entonces el gráfico se traslada hacia la izquierda ahora, no hacia la derecha. Entonces, en este caso, ¿qué? ¿Por qué está tan grueso eso? Estoy en el, ya, en el lápiz equivocado. Tipo de lápiz equivocado. Tengo que usar este. Ya, ahora lo voy a hacer en rojo acá para que se pueda distinguir. Entonces, por acá, por allá. Bueno, me topa ahora un poco acá, pero bueno, ya. Y me llega hasta acá, más o menos. Ya, pongámoslo así, solamente para tener una idea. Esto de aquí ahora sería el gráfico de la y igual a f de x más c ahora, en relación a lo que teníamos en azul, en el sentido de que ahora la traslación es hacia la izquierda. Ahora, eso puede parecer un poco ilógico en el sentido de que, ¿por qué si yo sumo aquí un número positivo? Entonces, ¿por qué se me traslada hacia la izquierda? Pero el tema aquí es que eso aquí quiere decir simplemente, por ejemplo, si aquí para 0, la función vale 0. Pero al tomar esta función aquí, la que escribí en rojo, f para x igual a 0, ya avanzó las c unidades, entre comillas. O sea, aquí, para este 0 aquí, el gráfico rojo corresponde a lo que vale la función en sí. ¿Ya? Por decirlo así, al sumar aquí la constante, yo me adelanto en recorrer el intervalo. Por eso se traslada hacia la izquierda. Bueno, y después de manera análoga aquí, al restar la constante en el argumento, entonces la traslación es hacia la derecha. Ahora, ¿ya? Ahí después, la verdad, eso hay que hacer algunos ejemplos, ejercicios respecto a eso y después, bueno, aquí están ilustrados con unos ejemplos. Ya, ya. A ver. Lo único es que esto, ojo, esos no son los ejemplos que siguen ahí. No, acá tampoco, ya. Esto de aquí es alguna otra función, ¿ya? Pero aquí va ilustrado lo que yo hice acá ya un poco con este gráfico de acá. ¿Ya? Se refiere a esta f de x, se refieren estos dibujos acá. ¿Ya? Esto lo que está aquí con esos elementos, eso no corresponde en los gráficos que siguen directamente aquí.
sino que acá en esta parte, ¿ya? Ok, pero aquí se puede ver también la traslación cuando yo sumo la constante C en el argumento, entonces quiere decir de que, digamos, este valor aquí se alcanza mucho antes, ¿ya? Bueno, y aquí están los ejemplos para para la cuadrática nomás. Ya, aquí tenemos la traslación vertical hacia arriba con la suma, por decirlo así, fuera de la función. Aquí la resta hacia abajo. Aquí, como estamos sumando dentro del argumento, significa que tomamos esta parábola aquí, la original, y la trasladamos entonces una unidad hacia la izquierda. Y análogamente aquí, este gráfico, el último, ahora pueden ver la flechita, ¿cierto? ¿Sí? Perdón, sí, sí, Ya, ahora sí se ve. ya. Este último gráfico acá se obtiene entonces a partir de este original, entre comillas, Ujú. simplemente haciendo la traslación hacia la derecha porque estoy restando en el argumento. ¿Ya? Ah, mira. Entonces, ahora con eso ya podemos obtener muchos gráficos a partir de los pocos que ya conocemos. ¿Ya? Por ejemplo, este de aquí tiene una traslación aquí la horizontal, pero hacia la izquierda, y una vertical hacia abajo. Porque este -1 aquí está fuera de la operación original, digamos, y aquí estamos operando en el argumento. Aquí siempre partiendo, como tenemos aquí este cuadrado, a ver, ahora necesito este. Como tenemos este cuadrado, partimos con el gráfico de aquí arriba que está en azul y operamos con este. Ah, la otra cosa, para obtener el gráfico final de esta función aquí que tiene dos desplazamientos, ¿ya? No importa cuál traslación hago primero y cuál hago después. El orden aquí no es relevante mientras haga los dos desplazamientos. Bueno, aquí pusieron los dos al tiro en un solo gráfico, o sea, hicieron los dos pasos, en el sentido de que de todas maneras llego siempre al mismo gráfico final, ¿ya? Aquí, entonces, si quieren, lo puedo anotar, pero con este lápiz, no, por acá, pero con verde mejor. Aquí, entonces, como observación, si hay más, o sea, operaciones, o sea, de hecho vamos a ver más operaciones todavía, porque ustedes aquí abajo, bueno, aquí abajo ya pueden ver de que después siguen reflexiones y cosas así, ¿ya? Entonces, en general aquí esa observación va a ser válida para todo ese bloque, para todo ese capítulo. Es que aquí el orden en el cual se aplican las operaciones, voy a poner aquí, las operaciones acá, no es relevante.
Antes. Ya. En el sentido de que si después me ponen acá, pero profe, yo tomé la parábola original y la trasladé primero una unidad hacia abajo y después hacia la izquierda, y el otro dice, no, pero hay que trasladarlo primero a la izquierda y después hacia abajo, da lo mismo, no vale la pena pelearse por eso. ¿Ya? Eso quería mencionarles acá. Entonces, ¿dónde? Aquí estoy. Ya, entonces miremos acá las reflexiones. No sé qué hora será. Porque ahora el chat me tapa la hora aquí. Ah, nos queda tiempo. Ya. Ya. Entonces, si yo multiplico una función con un menos por fuera, entonces se refleja en el eje X. Bueno, ¿ya? Aquí ustedes pueden ver, tengo aquí la función y la reflejo nomás en el eje X. Si meto aquí adentro un signo menos, entonces ahora la reflexión es en el eje Y. Y acá también ustedes parten de este gráfico original y lo reflejan en el eje Y acá. O sea, perdón, ya esto no lo ven. Acá en el eje X, en el eje Y, y acá hicimos la reflexión en el eje X. Ya. Bueno, pero esta parte es bastante sencilla. Aquí hay un ejemplo numérico que de ahí si quieren pueden mirarlo con más calma en algún momento. De todas maneras, ustedes tienen el texto y les recomiendo revisar, o sea, repasar un poco la parte que nosotros vimos y además aquí en el texto después siempre hay ejercicios propuestos también, que por supuesto también están invitados a mirarlos. Entonces, aquí ahora tenemos el último tipo de operaciones que podemos hacer con los gráficos, que son estiramiento y compresiones verticales. Ahora, aquí, no es el último tipo, perdón. Hay, por supuesto, horizontales también. Bueno, entonces aquí pusieron primero de nuevo C una constante positiva. Y aquí entonces ahora tenemos que mirar si C, o sea, y tomamos el gráfico que no, tengo el chat. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es que lo único es que no lo veo completo, pero tengo el chat. A ver. Voy a subir un poco. ¿Puede subir un poco? Las reflexiones. Ya. Entonces, pero tengo que bajar de nuevo en el chat y voy a subir al tiro ahí. Ya, ahora apareció abajo de que... Ya, voy a volver a las reflexiones. En total tenemos después la segunda clase también, ¿ya? Y de ahí podemos, para cerrar esa parte hoy día, podemos en la segunda clase, creo que mejor, entonces analizar bien los distintos estiramientos y compresiones vertical y horizontal y de ahí después combinamos todo en un bonito ejercicio. ¿Dudas respecto a las reflexiones? No, profe. Ya. No. Es que...
no sé, como que, bueno, ya, vamos a empezar esa parte aquí cortito, pero después seguimos con la siguiente clase, ¿ya? En lo que estaba, aquí la idea es que estamos ahora considerando un múltiplo de la función, ¿ya? Aquí, bueno, lo voy a marcar C por f de x, ¿ya? Y queremos mirar cómo es el gráfico. Entonces, ahora depende si este número es mayor que 1, bueno, o menor que 1, pero dijimos es positivo. Así que por eso ponemos aquí la constante entre el 0 y el 1. Ahora, aquí obviamente no pusieron el 1 porque si multiplicamos aquí por 1 no pasa nada. ¿Ya? Así que, ¿para qué incluirlo? Entonces, aquí esto va a ser el segundo caso. Y en particular, entonces, si la constante es más grande que 1, al multiplicar por fuera, bueno, aquí de hecho está el esquema. Bueno, pusieron como ejemplo aquí solamente la recta, x, x, ¿ya? Esta es la función original. Entonces, si yo considero aquí el x y aquí es 3x, entonces significa que este punto, o sea, digamos, está aquí a una distancia 1, pero debe estar a distancia 3, ¿ya? Por lo tanto, aquí el gráfico se estira verticalmente. En particular, una cosa que puede engañar aquí un poco en el dibujito. A ver, lo voy a hacer. No, con este y con rojo aproximadamente es esto. Lo que pasa es que aquí no es que aquí el dominio de la curva nueva sea más pequeño, sino que lo único es que, a ver si puedo, no, por acá. Bueno, voy a intentar. Ya, es que el gráfico seguiría aquí. Si tomamos el dominio hasta aquí, por ejemplo, el intervalo, voy a marcar esto con verde. Si este es mi intervalo acá, ¿ya? De dominio, entonces aquí hay que trabajar hasta el borde del intervalo, ¿ya? Aquí lo mismo. No es que aquí la cosa quede sin definir, es solo que aquí por razones de espacio acortaron la línea roja, ¿ya? Pero corresponde a hacer el gráfico sobre el mismo intervalo que es el dominio original. Bueno, de hecho el original aquí es más largo, pero yo seguiría aquí abajo hasta por acá con la línea, ¿ya? Bueno, seguiría aquí esta línea hasta por acá abajo, ¿ya? Pero para no tener que rayar tanto acá. Eso. Ya, después vamos a ver más ejemplos. Vamos a seguir en este punto en la segunda clase. ¿Faltó algo chiquitito de las reflexiones o de los estiramientos? Listo, ya. Ya, yo voy a dejar de grabar y voy a ver si puedo compilar en la pausa el archivo.